Ushuaia, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo entre los comandantes del Área Naval Austral, ANAU, contraalmirante Walter Ernesto Doná, y el de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, TERZONA, contraalmirante Fernando Borkowski Pinto. Las actividades iniciaron el domingo con el arribo de la comitiva de la TERZONA al muelle militar, Comodoro de Marina Augusto Láser, en la ciudad de Ushuaia, a bordo del patrullero oceánico ARA, Piedrabuena. Luego del saludo protocolar entre las autoridades argentinas y chilenas y de la lectura de las actas de acuerdo, ambos comandantes firmaron los documentos correspondientes, contando además con la participación del capitán de fragata Ariel Omar Oviedo y del capitán de fragata Rodrigo Solarza Salazar, jefes de operaciones de las comitivas de Argentina y Chile, respectivamente. Entre los temas tratados se coordinó la realización del ejercicio combinado Viekaren, entre el 15 y 21 de agosto en el canal Beagle. Respecto a la Patrulla Antártica Naval Combinada, PANC, será la Armada Argentina quien, a partir del 15 de noviembre, dará inicio a la actividad para cumplir con la primera etapa. Como parte del cronograma de actividades, la comitiva de la Armada de Chile participó en el acto en conmemoración del 213 grados aniversario de la Revolución de Mayo. Las reuniones entre las autoridades del Área Naval Austral de la Armada Argentina y de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile se realizan desde 1988 de manera ininterrumpida. Su realización está fijada en concordancia con el aniversario de la Revolución de Mayo, en Ushuaia, y en el mes de septiembre, con los festejos por la independencia en la República de Chile.